Y ya están con nosotros. Jesús ya estaba. No sabía que me tocaba ahora, fíjate. ¿No sabías que te tocaba? Ah, bueno, pues haz de cuenta, mira, yo te voy a presentar. Presento primero a la maestra Bernera Grijalva y a Jesús Moreno en esta mesa de análisis que normalmente pues son ambos los que se encargan de explicarnos lo que está ocurriendo en nuestro país. Y en esta ocasión... O de enredar más, ¿no, maestra? Sí, yo creo que yo me iría por lo segundo, ¿no? Y en esta ocasión, pues, temas nacionales y de los que hemos hablado, por cierto, esta mañana y ayer hablábamos también, el Coneval, ¿te parece? Sí, parece que empecemos con el Coneval. Sí, Coneval. A ver, el Coneval. Tenemos una semana desayunando, comiendo y cenando Coneval. Lo que pasa es que agarró el patín contra el Coneval el presidente y ahí está el tema, ¿no? Mira, esas son las cosas, por eso me gusta aquí la cuestión esta del análisis, porque despejas muchas cosas. Sí, uno no tiene la información de primera voz, se entera por los medios, por la televisión, y entonces va refriteando a veces y no ubicar en la justa dimensión. Yo le seguí y en cierta medida pues he estado un poquito relacionado por la academia en el Coneval y cómo se dan verdades a medias o distorsionadas y no ponen las cosas en la justa dimensión. Me tocó ver la noticia y inmediatamente se fueron de que, por ejemplo, el presidente estaba ardido porque había escrito en el Imparcial, en el Universal, y que la noticia, ¿se acuerdan? Que fue? Luego siguieron que quiere destruir los órganos autónomos y fue todo un día y gente intelectuales pues de reconocimiento, ¿verdad? Pero ahí se queda, no van más allá. A mí me gusta ir, bueno, y los por qué, y los por qué, y los por qué. Y en ese sentido tengo más o menos elementos, porque te digo, por la cuestión de la academia, no precisamente la cercanía, pero uno se relaciona con esos órganos. Y mira, vamos a partir. Es necesaria la austeridad, porque es un derroche el que se hace desmedido en los órganos autónomos. ¿Y es necesario el Coneval? Es necesario el Coneval, sí. Precisamente cuando se estuvo dando la polémica que va a desaparecer, yo lo escuché que no se iba a desaparecer, estaba viendo que era muy oneroso y cómo se podían complementar con el INEGI porque había duplicidad de funciones, que me pareció excelente, ¿verdad? Al final dice, no, cada quien va a conservar su esfera de estudios y quizás se podrán complementar, etcétera, etcétera. Me parece bien que quede bien determinado eso, ¿eh? Otra cosa, que quede tan... Pero no ha quedado, ¿no? O sea, no, ya lo declaró, no, formalmente no, pero ya lo dijo. No ha quedado determinado. Pues, no, sí, ya él declaró, al menos en las mañaneras o en cosas así que noticias. Yo no sé si formalmente ya se dio el compromiso. Sí, okay. Pero o sea, ha declarado en el sentido de que sí va a haber ahí economizar, habrá que entrar la austeridad y ya después sabremos cómo va a quedar estructurado el Coneval. Sí, seguramente con menos gente. Sí, exactamente. Una de las cosas que se estaba planteando, 2 direcciones adjuntas, ¿sí? Es exceso. Y les digo esto, no estoy hablando al tanteo. Yo trabajé 10 años en la Administración Pública Federal y sé cómo se mueve la administración y empecé desde abajo y llegué a niveles ejecutivos. Por decirte algo, hay ocasiones en que trabaja uno para que cobren 10 en la administración pública, ¿sí? Entonces, sí es importante y además en la administración pública que esté gente con el perfil idóneo de lo que va a hacer. Y en México no hemos tenido esas condiciones. Pero centrándonos en la cuestión del Coneval, un exceso de personal, muy oneroso las investigaciones, sumamente oneroso, porque al final de cuentas todo se quiere hacer con dinero. Y hay muchas cosas que se puede hacer con ingenio, que se puede sacarle provecho al tiempo, que se puede trabajar en equipo, una serie de detalles. Y te pongo un poquito de ejemplo Cuando yo entré a la presidencia se habían solicitado 140 millones para la elección. Autorizaron 70, pues a mí se me pararon los pelos porque no sabía cómo iba a ser. Y todo fue cuestión de organizar y optimizar los recursos, no solamente económicos, los recursos personales, sacar lo mejor que se tiene dentro de un equipo de personas y decirle, tú puedes hacer las cosas, aunque no tenga, porque había mucha gente que no pues tenía el título universitario, etcétera, etcétera. Y te digo, esa elección salió con 50 millones. El resto se utilizó para gastos médicos mayores, para hacer el archivo que estaba tirado, el PREP y una serie de elementos que se dieron. Entonces te digo, y para esto, mira,
Yo no soy economista, ni mucho menos, pero soy ama de casa, y las amas de casa somos expertos para hacer rendir un peso por 3, ¿verdad? Tú si eres ama de casa lo sabrás, sí, ¿verdad? Entonces, esas cosas tan pequeñitas, tan poco percibidas, pero que son de gran utilidad en la administración pública, pasando por ese lado. Ahora, el ataque que se le hizo a los órganos autónomos son necesarios, lo exige, ya no te digo la modernidad, porque esto no surgieron con la modernidad, los exige la posmodernidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de la gobernabilidad tradicional de los estados nacionales. Hoy estamos hablando de la nueva gobernanza, producto de la globalización y de la tecnología. ¿Y qué quiere decir la nueva gobernanza? El acompañamiento del sector público con el sector privado. ¿Pero cómo? Ahí está el problema. ¿Cómo se va a dar ese acompañamiento? Con una fuerte dosis de democracia que en este país no se ha dado. Y por otra parte, ya para terminar, órganos autónomos significa que estén también amalgamados con democracia. Si no hay democracia, es simulación, como son los órganos autónomos en este país. A mí sí me preocupa un poco la forma de simplificar el enfoque que hizo el presidente en términos del asunto del Coneval, cuando dice que los funcionarios encargados de medir la pobreza ni siquiera conocían a los pobres. Y cito una frase textual, dice: estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo. Me refiero a Hernández Licona, pues al ex titular. No conocen ni siquiera las comunidades. Imagínense, dice, un instituto encargado de evaluar la pobreza en donde los representantes no conocen las regiones más pobres de México. Todo es un trabajo de gabinete. Cierro la cita textual del presidente, que yo insisto, critica, elabora sus narrativas, sus argumentaciones en gran medida con base en estereotipos. A ver, es bien importante, dice más adelante que el Coneval es neoliberal porque usa datos del INEGI. A ver, los que recopilan los datos con los que trabaja el Coneval, este esfuerzo de investigación del que habla la maestra, son datos que fueron trabajados en campo por profesionales del INEGI que acuden a esas comunidades para entrevistar a las personas en más de 80,000 lugares y conocer sus ingresos, gastos, ocupaciones, perfil sociodemográfico y todo este trabajo que se hace. De ahí los especialistas del Coneval toman los datos y estiman el número de personas que se encuentran en algunas de las localidades del país. Yo coincido en la parte con la maestra de la necesidad de buscar la manera de hacer estos órganos o estos organismos lo más austero posibles. No coincido en la idea de quererlos desaparecer. Esta idea que se desliza por ahí de quererlos desaparecer, yo creo que son órganos que incluso ya posmodernos, que ya rebasaron la modernidad de la que habla la maestra Olga Grijalva, y que son necesarísimos en los ejercicios cotidianos de contrapesos que necesitan los gobiernos. Supuesto, estoy totalmente. Y no solamente los gobiernos. Y no solamente los gobiernos. El sector privado, es que esto es en la nueva gobernanza es la actuación del sector público, del sector privado. Y hay un detalle, los órganos estos surgieron precisamente por una necesidad de transparencia, de democracia, y los órganos, al menos aquí en México, no se han manejado así. Y haciendo un paréntesis, mira Jesús, yo no coincido con el asunto de la cita esa de que si no conoce a los pobres. Él lo dijo, pues. Sí, ya lo sé, cuando pidió la consulta Manuel Sada, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y es lo que te estoy diciendo, es fundamental que en una actividad tengamos una visión holística de lo que vamos a hacer. Claro. Ahora, la pobreza la tienes que sentir, la tienes que vivir, la tienes que oler para poder desarrollarla en un cuaderno con aspectos teóricos. Mira, yo me acuerdo, me vino a mi mente mis primeras de estos de investigación. De estudiante. De campo. Sí, estudiante. Es que yo estudié Derecho y Ciencias Sociales, llevamos mucha antropología, sociología y etcétera, etcétera. Me acuerdo que un maestro primero dijo, ¿quién haría un mejor trabajo? Un investigador que sobre el hambre. Y te dio todos los doctorados, hasta de ciencias ocultas, como decimos nosotros acá, o un lumper ese de la calle. El otro te va a utilizar quizá 20 cuartillas para decirte lo que es el hambre y la va a describir, y que sí, a las 11 siento un dolor en el estómago y me viene para acá, todo lo que hemos experimentado el hambre.
pero el que mejor va a decir la pobreza, ese es el lumper de la calle, en un media cuartilla te va a decir el que la vive. ¿Por qué? Porque una cosa es, en este caso de la pobreza que te estoy diciendo, que todos lo hacemos, digo, el hambre, la pobreza, lo que yo hablaba de la pobreza, pero tú sabes que a tu casa vas a ir, traes mucha hambre, pero vas a encontrar comida. En la pobreza no se sabe cómo se va a vivir la hora y el minuto siguiente. Y esos son elementos fundamentales que tienen que estar presentes en la investigación. Y en todas las actividades de la vida cotidiana tiene que tener esa visión holística. Si no, estamos parcializados. Ahorita precisamente estábamos hablando con el maestro Lagarda. Y le digo, maestro, urge que a la historia se le dé otro enfoque, sí, como una herramienta para entender lo que hemos sido, lo que somos y lo que pretendemos ser como nación, porque precisamente por ese desconocimiento de la historia estamos ahorita entrampados hasta en una cuestión así de chismorreo, porque desconocemos lo esencial de esta nación. Entonces, la problemática que tenemos ahorita la tenemos que entender, pero ¿cómo la vamos a entender? Hacia el pasado, yendo a la historia, no a la historia narrativa de las fechas y etcétera, etcétera, para de esa medida poder proyectar el futuro como nación. Se nos acabó el tiempo. Ay, Dios, qué rápido. Se nos acabó el tiempo. Bueno, había muchas cosas de Coneval que abordar. Iba a preguntar otra cosa, pero pues pregúntala, si quieres, pregúntala. Bueno, la idea era de algunas de las críticas que se han hecho ante el tema del Coneval, es de que realmente no se confía en quienes estaban y en quienes los manejaban. Ajá. Y entonces se quiere tener ahora un equipo a modo para que... No, autónomo, lo que realmente autonomía. Pero muchos hablaban muy bien de quien estaba al frente del Ayer platicábamos con Marco Antonio Córdoba, el vicepresidente del Colegio de Economistas, y efectivamente Marco Antonio ponía algunas banderillas ahí donde decía, ¿sabes qué? Hubo datos que hicieron, que molestaron a Felipe Calderón, y sin embargo el trabajo siguió. Hubo datos que molestaron a Enrique Peña Nieto y el trabajo siguió. Claro. Y Hernández Licona continuó. Pero había muchísimos más que no lo sacaron. Es decir, un instituto de transparencia aumenta el gasto para sostener esos elefantotes y la corrupción, la opacidad sigue creciendo. Entonces, yo a lo que me refiero en este sentido, institutos de transparencia, y no vieron la estafa maestra, no vieron todo lo de Brecht, no vieron tantas y tantas cosas que están saliendo, que estudiosos como ustedes, como yo, sabemos, intuimos, tenemos datos, pero el público no lo sabía, y es más, ni siquiera yo lo sabía en la dimensión y en la magnitud en que están saliendo todo lo que se ha hecho. ¿Dónde estaba el Instituto de Transparencia? ¿Dónde están los institutos anticorrupción? ¿Dónde están, por decirte algo, mira, oye, el haya sido como haya sido, no, ¿dónde estaba pues los institutos electorales? Y hay muchas cosas, porque aquí es bien importante, las cosas hay que decirlas con su nombre, y nosotros estamos acostumbrados a las mentiras decirles verdad, a la muerte decirle vida, entonces tenemos que aprender a actuar con la verdad, sin tenerle miedo a las palabras. Muy bien. Pues ya. Ahora maestra, sí ya. Pues muchas gracias, ahora sí que... Gracias, maestra.